la alta incidencia. Así como los ginecólogos ven a todo el sexo femenino, los urólogos estamos destinados a ver después de los 50 años a todo masculino que tiene en mayor o menor proporción sintomatología miccional y está directa o indirectamente relacionado por esta patología que es de alta prevalencia, es la primera causa de consulta en otras latitudes. Hoy en día es de obligatoriedad hacerse el control, indudablemente en otras latitudes. Con gran extrañeza y al mismo tiempo envidia, he recibido una nota hace unos meses atrás donde me dice el Seguro Social de Canadá, donde yo estoy manejando a uno de sus asegurados, y que por favor les remita todo su historial, porque había sido por obligación gubernamental hacerse un chequeo anual, si no, no les pagan su jubilación, renta, algunas cuestiones. Ojalá algún día llegáramos, ¿no? Lamentablemente todavía estamos. ¿Qué es la próstata? Quisiera que estas clases las hagamos un poquito didácticas, que ustedes intervengan, que esa es la finalidad. Les digo que no graben ni copien porque este es el extracto de muchos libros. Es generalmente de artículos, entonces como que van a encontrar algunos parámetros diferentes que no están a nuestra realidad y tratamos de que todo el contexto del tema se encuadre hacia nosotros. Lo cómodo para mí es agarrar y pegarles, ¿no? Las guías americanas, las guías europeas, las guías brasileñas, unas cuantas palabras y listo, y sigan las guías. Hay que ver de qué se trata. Ustedes no son residentes a los que les exigimos desde cero. Ustedes tienen que saber qué es esto, para qué sirve, cómo se detecta, cómo se hace y qué tratamiento, y cuándo van a derivar al ente superior, que son las especialidades. La próstata deriva del griego pro, que significa antes, estar ahí y hacer, por eso dice el están ahí. Ya esto se detectaba años antes del advenimiento de Cristo y la denominaban carnosidades, antes de llegar a la vejiga. Esto nos implica y nos da a pensar que definitivamente la gente antigua tenía mucha visión, mucha creatividad. ¿Y cómo llegaban a la vejiga? Haciendo una endoscopía rústica antigua pero directa. Entonces los advenimientos modernos lo único que le han hecho es ponerle la luz, el intensificador de imagen, ampliar la imagen, aclarar la imagen, pero ya había estos problemas que hoy en día la estamos explotando en su totalidad. El concepto clásico de qué es la próstata es el aumento del tamaño de esta glándula que se debe fundamentalmente a un aumento en el número celular o a una disminución de la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Muerte programada. Muerte celular programada. Entonces, ¿qué diferencia hay entre hiperplasia, amartoma e hipertrofia? ¿Por qué no la denominamos hipertrofia? Porque no están creciendo las células. Las células no están creciendo, se están multiplicando. Exactamente, la hipertrofia es el aumento de volumen de la célula, fundamentalmente a nivel muscular. Si un pesista hace, pues va a crecer, pero no va a aumentar en número. La hiperplasia aumenta en el número celular. ¿Y por qué aumenta este número celular? Se hiperplasia, porque además si ven al concepto histológico clásico, ¿qué es la próstata? Es la conjunción de acinos glandulares. Entonces las glándulas se hiperplasian por aumento celular, al margen que tiene estroma y tiene músculo. Por lo tanto, su verdadero nombre debiera ser amartoma, que crece músculo, que crece estroma, que crece
el número celular, en fin. Pero para generalizar, yendo ya al contexto clásico de la llamamos hiperplasia. La apoptosis, muerte celular programada. Como les venía diciendo, es el tumor benigno más frecuente en varones de 50 años. Si crece este tumor benigno, indudablemente ha de dar alguna sintomatología, y la primera que da es una sintomatología obstructiva. Es la primera causa de consulta externa en urología, porque todo el mundo va, después de los 50 años, en menor o mayor proporción a controlarse de la próstata. Seguramente el lunes, cuando el doctor Torrico les dé cáncer, les va a decir cuánto es el porcentaje. Es el tumor en nuestro medio más frecuente y con una alta incidencia. Estadística mundial, solamente el cáncer de pulmón y el cáncer de colon están, pero a milímetros, no a milésimos, perdón. Entonces le tratamos de dar una situación de enfoque, de concientización, que esta patología ustedes van a ver frecuentemente en su vida profesional. Y tienen que tener una idea somera de cómo enfocarlo, de cómo verlo, de cómo analizarlo y cuándo derivar al que corresponde. En su primera formación de su vida profesional, han de ser ustedes o médicos generales o médicos residentes. Entonces, esto es lo que queremos llegar a esta etapa de su vida, sacándoles aquel oscurantismo que creen, le llaman orquipausia, le llaman... El problema de la próstata es simplemente, claro, concreto, es cuestión de edad y cuestión de testosterona. A eso se resume toda esta perorata. Es la segunda causa de ingreso hospitalario para cirugía. Vean la alta incidencia que tiene en cirugía este problema prostático. El desarrollo de la hiperplasia inicia alrededor de la cuarta década. Por lo tanto, después de los 40 años, crece esto y después de los 50 empieza a manifestarse este crecimiento con un problema de tipo obstructivo. Y esto se traduce en polaquiuria, nocturia, como veremos más adelante. Entonces, este desarrollo que inicia se desencadena como un fenómeno focal y de origen estromal. Se hiperplasia la glándula y se hiperplasia o se hipertrofia el tejido que lo sostiene, el estroma de esto. Por lo tanto, es un crecimiento homogéneo, análogo, y que su traducción sintomática y clínica es el problema obstructivo. Pero ¿dónde está localizada la próstata? Hemos dicho, es una cuestión, ¿dónde está localizada? Es un órgano fibromuscular, tiene haces musculares, tiene estroma, lo que sostiene a las glándulas. Es una glándula mixta con función endocrina y función exócrina. El 70% del semen se forma a este nivel de la próstata. Y en el líquido prostático contiene zinc, ácido cítrico, fosfatasa ácida y fundamentalmente las prostaglandinas y el PSA, que lo van a ver con mucho detalle, que hoy por hoy es un arma de vital importancia para la detección precoz de lo que significa cáncer de próstata. ¿Dónde está localizado? Está localizado detrás de la sínfisis del pubis. Este espacio, que es virtual, para una cirugía de próstata nosotros la convertimos en real. Se despega y se hace aquel espacio en un espacio real. Por detrás, esto está por delante, estamos viendo por delante. Por detrás colinda directamente con la fascia de Denon-Villiers, que es la fascia que ha de separar el recto de las vesículas seminales y de la próstata. Y por supuesto, detrás de la Denon-Villiers, del recto. Hacia arriba, lógicamente, está con la vejiga y hacia abajo con el esfínter estriado, esfínter externo, y que
Para no complicarles a ustedes, los vamos a denominar diafragma urogenital. Es lo que sostiene todo aquello. Así, someramente, para que tengan idea, esto es lo que produce una obstrucción por un crecimiento inusual de la próstata. Más o menos, esta es una pieza de necropsia donde vemos que hay un lóbulo medio intravesical y unos lóbulos laterales con el vero montano y el conducto eyaculador al medio. En los que están haciendo prácticas tenemos la obligación de mostrarles esto para que tengan. Una cosa es ver un dibujo y otra cosa es que ustedes vean en la real magnitud al vivo. Lamentablemente en este minuto nomás vuelvo a hablar con el departamento y hasta ahora no pueden comprar un lente para que todos ustedes detrás. Es bien incómodo ver a un paciente que sea observado por 10 personas, ¿no? Hay que cuidar también un poquito el pudor de los pacientes. Pero si la cámara está equipada o el cistoscopio con un lente, pueden ver detrás en la mampara perfectamente. Es una cosa de unos pesos. Infelizmente no tenemos la capacidad económica de siquiera comprar eso a la universidad, no sé qué pasa. Todo esto que les acabo de decir, anatómica y funcionalmente, empiezan las subdivisiones de acuerdo. Uno de estos biólogos y urólogos, Magnil, las divide en zonas concéntricas, aquellos que tienen un comportamiento morfológico, funcional y patológico definido. Como vamos a ver, la zona periférica, que representa el 70%, es donde se forman los cánceres, los adenocarcinomas, y está al alcance del dedo cuando se explora esto. El 25% se la atribuye a la zona central y a la zona periprostática, que es la más pequeña y que no contiene glándulas. En cambio, la zona de transición, que va del 4 al 5%, es donde se forma la hiperplasia. Esto está claro. La hiperplasia se forma de la zona de transición, o empieza, diremos, no es que se forme exclusivamente, empieza ahí a desarrollar. En cambio, los adenocarcinomas van de la zona periférica. Esto ya es un corte transversal, donde vemos la zona central, la zona fibromuscular, ahí está la de transición y la zona periférica. La región periuretral, que ya es más una consignatura histológica. La siguiente. Morfología, funcionamiento y todo, más o menos las aclara de la siguiente forma. Ahí está en esquema la transición, la periuretral, la zona anterior y lógicamente la posterior y la zona central. ¿Por qué tiene su problema fundamental en las cirugías? Se dice hoy por hoy que la cirugía de próstata es tan liviana o tan catastrófica. Tiene mortalidad mundial por esta situación de que no existe una arteria prostática. Son ramas que vienen de la hemorroidal media, de la pudenda interna y de la vesical inferior, que forman una rama vesicoprostática, que es esta, y que se divide en dos, una que va hacia la uretra y la más longitudinal e inferior, que es la capsular. Entonces es un ramillete, esto es una planimetría, pero si dan origen ustedes a su imaginación y ven la tridimensionalidad, es un ramillete de vasos. Por lo tanto, tienes que ligarlas bien. No hay una arteria que vas y la ligas y para la hemorragia. No. La siguiente. El drenaje venoso del mismo está dado por el plexo periprostático. Va de abajo arriba, no se olviden. Por la vena hemorroidal media, la vena vesical inferior y la vena dorsal profunda. Entre la hemorroidal media y la vesical inferior ha de ser que forman la vena hipogástrica. Si recuerdan anatomía, ¿dónde está la vena hipogástrica?
es la más superficial, que está delante de la vejiga. La siguiente, el drenaje linfático. Para nosotros esto en mayor o menor proporción tiene vital importancia. ¿Por qué? Porque cuando uno va a operar un cáncer de próstata, lo primero que hace es vaciar la cadena obturatriz, la que está por debajo del ligamento de Cooper, entre el ligamento de Cooper y la rama iliopubiana. En el hueco del obturador está ahí los ganglios. Entonces uno saca y las manda al patólogo. Si el patólogo le dice es positivo, ahí se queda la operación. Pues no tiene sentido, ya salió de la cápsula o de la próstata, ya no tiene sentido seguir con aquella operación. Entonces esto tiene vital importancia. Hoy por hoy, el advenimiento de los cánceres avanzados, los del Gleason, que mañana les van a explicar, o pasado, 9, 10, entonces se están ampliando las linfadenectomías al hacer. Por lo tanto, uno debe vaciar la cadena ilíaca interna, esta, la cadena presacra y la ilíaca externa. Aunque ustedes sepan que la obturatriz es la primera, la ilíaca interna, la ilíaca externa, estamos felices, porque esto ya va más. La siguiente. Su inervación por el plexo hipogástrico inferior, los nervios presacos, lo fundamental que desde el punto de vista, porque yo quiero que entiendan solamente esto, ya para nosotros, cuando hay una vejiga neurogénica, hay una lesión nerviosa, entonces sí, esto debemos un poquito coordinar y dominar, porque de dónde a dónde te viene un paciente que se ha fracturado la columna a nivel de L2, inmediatamente tú vas a suponer de que esto es una lesión alta y esa vejiga ha de tener un comportamiento diferente a que sea una lesión a nivel de sacro 2, que solamente va a dar una anestesia en silla de montar, que se llama, y donde no ha comprometido la funcionalidad fundamental de la vejiga. Entonces esto, más o menos, lamentablemente no he podido conseguir una diapositiva donde esté más claro esto, porque es muy complicado. Su epidemiología. La prevalencia, el 50% ha de tener problemas de próstata entre los 50 y 60 años. Y definitivamente, para no ponerle que 5% aumenta con la edad, que cada 5 años aumenta 10%, pues sintetizamos las cosas y ya es universal en todo el mundo, en los mayores de 80 años, han de tener su problema prostático. Como se está haciendo en los grandes centros que hacen las autopsias, todo el mundo van, casi todos los mayores de 80 años definitivamente tienen cánceres. Por lo tanto, esto nos debe preocupar un poco, ¿no? Si viviéramos 120 años, ¿de qué nos muriéramos? De cáncer de próstata. La patología requiere gran demanda de recursos económicos. Lógicamente no es fácil ir a la consulta en los seguros porque se tiene que hacer laboratorio, se tiene que hacer, entra aquí una serie de datos hasta la resonancia magnética. Pues claro, indudablemente los seguros chillan, por eso que no quieren asegurar a mayores. Vean esto, las comorbilidades suben las tasas de seguro. Eso es un factor epidemiológico, ¿no?, de gran importancia. ¿Qué incidencia tiene esto con la edad? Aumenta, definitivamente. Si estamos viendo que a los 80 años es universal, todo el mundo ha de tener el problema este. Pero ¿por qué mecanismos, qué factores extrínsecos o externos influyen para que esto crezca en mayor o menor? La raza tiene menor incidencia o presentación tardía en los asiáticos, seguramente por la dieta. El único parámetro claro que tenemos es definitivamente de los japoneses, que hacen. Los japoneses son los que tienen toda la raza amarilla, los chinos tienen menor incidencia de próstata y de cáncer de próstata. ¿Por qué se atribuye a la dieta? Si hacemos un recuento retrospectivo, es gente que come carne de ballena, por lo tanto come carne de mar. Todas las alimentaciones están en base a omega 3 y parece ser de que este es el factor que disminuye.
Por lo tanto, después de la raza, es la dieta la que condiciona la aparición en mayor o menor proporción. Tiene una mayor incidencia aquellas sociedades que consumen leche y sus derivados, por el alto porcentaje del calcio que contienen estos. Disminuyen la incidencia aquellos vegetarianos o que consumen soya, por el contenido de fitoestrógenos, de betacarotenos, y estos tienen un efecto antiandrogénico. Por ejemplo, el té, que son los fenoles y todos aquellos. Aquí viene como corolario esto definitivamente de que por algún motivo en Bolivia hace 5 años en la farmacéutica de las multivitaminas incluyen los betacarotenos. Todas las multivitaminas ahora tienen betacarotenos, es por esto. Porque en Estados Unidos creo que venden como pasto, ¿no? Quienes conocen Estados Unidos, en los supermercados, en los centros, multivitaminas, pero todos contienen betacaroteno. El estilo de vida, la incidencia es en grupos sociales altos, se atribuye al consumo de alcohol, que siempre va acompañado de una buena comida con un buen alcohol, a la alta injerencia o ingesta de grasas. Entonces, en todo esto aumenta el colesterol. Y al aumentar el colesterol está sintetizando en parte, ¿se acuerdan ustedes del ciclo de Krebs? ¿Cómo es el ciclo del colesterol? ¿Cómo va? ¿De dónde se forma el colesterol? Uy, la madre. La mayor proporción de colesterol se divide en aromatasa y testosterona. Y en las mujeres será aromatasa y estrógeno. Al haber mayor cantidad de colesterol, se invierte y disminuye la testosterona. Se atribuye al tabaco como un condicionante adicional para que aparezca. Creo que hoy por hoy la lucha antitabáquica está en boga, ¿no? Habrá que tener en cuenta, fuman mucho. Las enfermedades asociadas a esto aumenta la incidencia de hiperplasia, la diabetes, hipertensión o enfermedades cardiovasculares. Parte por el sedentarismo. Hay mayor síntesis del famoso colesterol. Pero disminuyen estos pacientes con cirrosis. ¿Por qué? Porque el hígado ya no sintetiza colesterol, por lo tanto aumentan los estrógenos. Por eso es que se les calla el vello axilar, el vello púbico a los cirróticos. Y hablar de erecciones o de virilidad con ellos es cero. Entonces este es el mecanismo. Difícilmente en estos últimos años, Andrea, tú que eres la más antigua, ¿cuántos cirróticos hemos operado? Casi no hay. ¿Por qué? Porque entran en este juego de la fisiopatología. Hay un aumento de los estrógenos, sus tiempos de protrombina, su INR están por las nubes porque no sintetiza, por lo tanto estos son subsidiarios, si acaso, de una derivación urinaria intermedia. La siguiente. Pero ¿cómo funciona esto? ¿A qué se debe? Hasta ahora sabemos son los factores exógenos, internos, pero ¿cómo funciona? El problema es sumamente, estos son teorías. Estamos hablando de teorías que se atribuyen. La hiperplasia, la dihidrotestosterona y la edad aumentan el nivel en mayores de 40 años. ¿Cuál es el metabolito activo de la testosterona? La 5-dihidrotestosterona es el metabolito activo, pero aquí tiene una conversión de testosterona a 5-dihidrotestosterona. Veremos qué pasa más adelante con esto. La segunda teoría incita de que hay un desequilibrio de estrógenos-testosterona. Lo que hemos dicho, unos van a aromatasa, por eso es que hoy en día la obesidad no se mide por el peso ni la
se mide por el diámetro de la cintura. Esos son aromatasa dependientes. Conversión de estrógenos en testosterona. Las mujeres también tienen testosterona, ¿eh? La interacción epitelio-estroma quiere decir pérdida del control de la proliferación celular. Aquí entra el problema del juego, en que la apoptosis ingresa cuando hay control de la proliferación. Entonces es una muerte celular, se forma, muere, se forma, muere, se forma. Entonces hay un desequilibrio a este nivel. La cuarta es la reducción de la apoptosis. Definitivamente, por algún motivo, se pierde el control de la muerte celular programada, por lo tanto no mueren las células y se multiplica y llega a ser lo que habíamos dicho, una hiperplasia. Creo que esta es la teoría que más importancia le dan. A nivel basal existen las células madres y estas son las que incrementan, las que forman las células estas que van a renovarse después de cumplir su ciclo. Hay un total incremento anormal de ellas y forman, y la muerte disminuye y se forma. A esa conclusión, más el juego hormonal que hemos visto adelante, es que todo el mundo repercute en estas teorías y dice, la próstata se forma por eso. Así es. Normal, cuando ya hay hiperplasia. Aquí esta diapositiva, si se observan bien, debiera ser así pequeñitos, grande, ¿no? No, es hiperplasia porque son glándulas. Además hay estroma. Desde el punto de vista de la anatomía patológica, hay 5 tipos. Uno que es estromal, el segundo muscular, la combinación de ambos, fibromuscular, fibroadenomatosa o fibromioadenomatosa. Eso es lo que el patólogo te informa, te dice, este es una hiperplasia estromal, todo aquello con paciente. Pero ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico de esto? Lo fundamental, como en cualquier patología, es hacer una buena anamnesis. Ustedes han de tener en cuenta que lo capital, lo fundamental para aproximarnos soberanamente a un diagnóstico es hacer una buena historia clínica. En nuestra formación eso es lo que estamos fallando. La anamnesis es de vital importancia porque hay que llegar al paciente. El paciente, el pudor masculino, indudablemente que es más cerrado que el pudor femenino. Entonces tienes que ganarte la confianza para que te avise. Y lo más trágico de todo es de que siempre nosotros vamos a la consulta acompañado de la señora. Y es la señora la que sabe más que el paciente. Cuántas veces se levanta, cómo orina, todas esas cuestiones. O sea que es un poquito difícil y hay que tener mucho tino para desconectar aquello y decir, bueno, tú eres el enfermo y avisa. Tú tienes que tener en cuenta esta situación. Después, ¿qué han hecho? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuántas veces en el día? ¿Cuántas en la noche? ¿Cómo orinas? Si tardas, no tardas, gotea al terminar, en fin. Es una serie de... tienes que elaborar tu enfermedad actual y tu motivo de consulta y llegar someramente, mentalmente, que te estás aproximando a un problema objetivo. Terminado esto, tienes que hacer un examen físico, el de rutina, el de todo, en la historia clínica normal y corriente. Pero para nosotros es de fundamental importancia el tacto rectal, porque el tacto rectal te va a dar no solo las características anatómicas de la próstata, que aquello te va a llevar a uno o a otro lado, es la consistencia, el tamaño y las características de aquella glándola. No es lo mismo hacer un tacto rectal en un muchacho joven que está yendo a buscar una próstata caliente, congestiva y dolorosa. Es una prostatitis, es la enfermedad del joven. En cambio, en un problema de hiperplasia encontrarás una próstata voluminosa que no duele, no molesta, es lisa y es adenomatosa. Sin embargo, intencionalmente ponemos esta diapositiva en la exploración en un paciente sospechoso de cáncer de la dura, leñosa, que no se mueve y que es nodular. En tu anamnesis tienes que llegar a esto.
¿Qué de obstructivos tiene este paciente? Lo primero que le dice es que ya no tiene fuerza, que se orina en los pies. Hay una disminución del calibre de la proyección o de la fuerza del chorro miccional. ¿Qué es excitación? Se me oí. Es querer y no poder, pues tardan para orinar, ¿no? Se llama excitación, no excitación. Entonces retardo en el inicio. Tarda unos segundos, algunos minutos, hasta que definitivamente se concentre, haga prensa abdominal y vence el obstáculo distal que está la próstata. Al terminar ocurre lo mismo, pero la inversa, hay un goteo terminal, porque no terminó de vaciar completamente la vejiga. Si esto ocurre, ha de haber un vaciamiento incompleto. Y lo que siempre pasa, hay una micción intermitente, pues que termina de no vaciar en una sola oportunidad la vejiga, en el que tiene que hacer esfuerzos para vaciar en forma intermitente. Si a esto se agrega el síndrome excitativo de la vejiga, este se va a traducir con una polaquiuria. ¿Qué es la polaquiuria? Las veces, el número aumentado de micciones. La nocturia en la noche y la poliuria, la cantidad. La urgencia o urge incontinencia es aquel que tiene el deseo miccional y tiene que ir volando, porque si no, bueno, mojó la ropa. Y la urge incontinencia es aquel que viene el deseo miccional y se dispara. Ante cualquier estímulo, va a abrir la pila, el chorro, cualquier cosa, lavarse los dientes inmediatamente. Generalmente aquí, donde uno va ya con usted, en la ducha orina, aquel que orina en la ducha ya hay problemas. Y lógicamente, si a todo esto hay un problema de infección, ha de haber dolor suprapúbico. Duele como cualquier órgano enfermo, que se traduce en dolor en la región. En estos vamos a darle, gracias recuerdo, a todos los que están rotando, ya darles un índice. Nosotros lo aplicamos muy poco porque en el Hospital Viedma, porque nuestro nivel sociocultural de la gente que consulta es bajo. Y hay algunas preguntas que definitivamente imposible que nos respondan. Pero sin embargo es obligatoriedad de ustedes que sepan. Es una encuesta validada porque tú le estás preguntando. Hay 7 preguntas que van de 0 al 5. El menos de 8 es leve, de 8 a 19 la traducimos como moderada y mayor de 19 en este ranking de preguntas es severa. La 8ª pregunta evalúa la calidad de vida. Cuando es más de 4 es severa. Quiere decir que si una persona orina 5 veces en la noche, nos preguntamos si cuándo duerme. Entonces eso ya está interfiriendo en su calidad de vida y por lo tanto con repercusión negativa en su estado físico. Necesario nivel cultural. Es imprescindible. Todas estas situaciones que nos vamos a hacer la pasada asamblea y nos vamos a recargar de esa. Como así hay estos logaritmos que hacen, también hay de los síntomas que uno puede perfectamente asimilarle en estos círculos. Esto es de un programa americano, vienen los Campbells y todo. Ellos ponen 3 círculos y vas midiendo de acuerdo a cómo corresponden. En la zona A es aquel paciente que tiene obstrucción más crecimiento, pero no tiene síntomas. Por lo tanto, este está subsidiario a recibir tratamiento médico. La zona B, crecimiento más síntomas sin obstrucción, que es raro. La zona C, síntomas más obstrucción sin crecimiento. Esto se debe. Si no tiene síntomas, pero hay obstrucción sin crecimiento prostático, algo tiene que estar obstruyendo. Puede ser una estenosis la causa de la obstrucción. Y la zona D es pues, prácticamente aquella que conjuncionan los 3 círculos. Síntomas, obstrucción, más crecimiento. Esto es subsidiario del tratamiento médico e innegablemente tiene que ir a la cirugía.
Así es. Ahora los signos. ¿Qué signos puede presentarte indirectos el problema prostático? Un globo vesical. Cuando es pequeño y doloroso es retención aguda. Y cuando es como esto, grande hasta el ombligo, voluminoso y sin dolor, es una retención crónica de mucho tiempo. La siguiente. El tacto rectal, volvemos a hacer, uno tiene que ir a buscar la consistencia, es lisa, indolora, bordes netos, tiene que ser elástica, normal y habitualmente es bilobulada, y uno calcula el tamaño. Cada través de dedo representa 10 gramos. Entonces, si tú en tu exploración 1, 2, 3, ese tiene 60 gramos, porque son 2 lóbulos, ¿no? Esa es una forma indirecta de medir. La otra es la cistoscopía. La cistoscopía metes y todas las camisas del cistoscopio están graduadas. Entonces vos pones en la punta del cuello y sacas hasta el vero montano y sabes cuántos centímetros tiene. Otra cosa ya es, como veremos más adelante, la ecografía, porque mide la tridimensionalidad de la glándula. Los exámenes complementarios están catalogados en el laboratorio, generales como con cualquier paciente, general de orina, urea, creatinina, glicemia, y el antígeno que va de rutina, por supuesto, en factor de pesquisa. Lo normal es de 0 a 4 nanogramos por mililitro. La flujometría es una prueba que tú puedes hacerla en el consultorio. Pues te dice que cuando tenga deseo miccional, orine. Es el cálculo por tiempo y volumen. Lo mínimo aceptable es 12 mililitros por segundo, lo máximo es 20. Pero es válido esto en volúmenes miccionales mayores de 150 ml. Menos no tiene mucha validez porque no está con medida llena. La orina residual, tanto por cualquiera de los sistemas, ecografía, cateterismo, que veamos lo normal. Aquí les hemos puesto para no confundir, van a encontrar ustedes 7%, van a encontrar 8%, mejor 10% o 50 ml. Esto siempre con la finalidad de no complicarles mucho la existencia. Después de que tú has visto al paciente, tienes todo este volumen, tienes que mandarlo a los exámenes complementarios. Y uno de ellos es la ecografía. Valora o evalúa el tamaño aproximado por la tridimensionalidad de la imagen, alto, fondo y altura. Determina el volumen de orina residual. Excluye otras patologías porque estás pidiendo una ecografía renal, vesical y prostática. Por lo tanto, estás haciendo un rastreo con el ultrasonido. Es operador dependiente, porque es el que te informa, es el que hace. Ese es el único problema que tiene esto. Evalúa toda la vía urinaria. Es una imagen, aquí está midiendo el alto y está midiendo el ancho. La siguiente, igual, esto es una próstata inmensa de 180 gramos, donde tiene una vejiga de esfuerzo multidiverticular y es una próstata inmensa que abarca todo esto. Igual se puede constatar que esta próstata es bilobulada y la miden y te informan más o menos de cuánto tiene, cuánto de volumen residual, que es lo que te interesa para orientar al paciente a tratamiento médico o a tratamiento quirúrgico. Esto es con el balón de la sonda, es un paciente cateterizado que su próstata es intravesical, no está en los lados, está dentro de la vejiga, y estas son las que responden mal al tratamiento. Igual el balón de la sonda y con una próstata inmensa. La siguiente. Siguiendo, siempre has terminado con la ecografía, tienes anestesis. Y cuando le haces una uretroscopía, tienes solo indicaciones precisas. No se olviden que esto es traumático. Es invasivo, no puedes repetirla muchas veces. El temor de infectar al paciente es grande. Cuando hay sangrado, cuando hay hematuria, cuando sospechas de una estenosis o si este paciente ya ha sido operado. Dice, hace 6 meses me han operado y ¿por qué ahora sigo lo mismo? Entonces tienes que ir a buscar la causa de este problema. Así es. El diagnóstico diferencial de esto.
infección urinaria por el síndrome irritativo, estenosis de uretra, vejiga neurogénica, vejiga hiperactiva, cáncer de próstata, prostatitis aguda si es gente joven, un trauma vesical si hay antecedente de trauma y la litiasis urinaria. El siguiente. Esto es una estenosis de uretra que ocasiona obstrucción, pero postprostática, como si se tratara de una hiperplasia prostática. O en cambio te encuentras esto en una radiografía o una exploración donde está llenando la vejiga un cálculo del tamaño. El tratamiento. Cuando tú vas a escoger el tratamiento y vas a indicar a tu paciente, debe operarse o debe hacer un tratamiento. De la conclusión y de todo el porcentaje que tú vayas a sacar de todo lo que hemos hecho, por la anamnesis, por la exploración física, por los laboratorios, por la ecografía, te das cuenta de que definitivamente, porque este paciente si tiene solamente 25 gramos de próstata, entre otras cosas lo normal es de 14 a 20 gramos. Lo normal, quiere decir en gente joven. Esto con la edad aumenta. El tratamiento médico está destinado, hoy por hoy, especialmente los europeos, utilizan mucha fitoterapia. Son extractos vegetales, pero es bueno que lo sepan. Pigeon africano, Sereno repens, Sabalsa esculata, todos tienen acción antiinflamatoria, antiandrogénica, antiestrogénica, disminuye la globulina transportadora de testosterona y esto es lo que favorece la sintomatología. Los inhibidores de las 5-alfa-reductasa. ¿Qué es la 5-alfa-reductasa? ¿La pues? Están dando la pipoca nomás. Es la enzima que convierte la testosterona 5-dihidrotestosterona, que es el metabolito activo. Si lo cortan ahí, no hay función, por tanto no hay resto. Inhibe las isoenzimas 5-alfa-reductasa, las de tipo 1 y las de tipo 2. Uno de los medicamentos en boga es el finasteride, que tiene efecto bloqueante tipo 2. El dutasteride, que tiene efecto bloqueante sobre 1 y 2. Y hoy por hoy sale una nueva, la silodosina, que todavía no tenemos en el medio, pero sin embargo hay que ya empezar a ver, porque siempre estos llegan con muchos. El segundo tratamiento ya no, sino más bien farmacológico y dirigido a la patología, son los alfa bloqueantes. ¿Cuáles son los alfa bloqueantes? ¿Qué produce con la hipertensión? Relaja la musculatura lisa, patrones. Por lo tanto, estos medicamentos están destinados, el cuello de la vejiga y la próstata tiene musculatura lisa, les he dicho, algo que sostiene esto. Por lo tanto, relaja esto y hay una fluidez del flujo urinario mejor que sin tratamiento. Por lo tanto, son antagonistas selectivos del receptor alfa-1. Los de acción corta, quiere decir rápido, actúan el prazosin y el alfa-zosin. Los de acción prolongada son la terazocina y la doxazocina. Y el selectivo alfa-1 es la tamsulosina, hoy por hoy el medicamento en boga. Quizás entienden esto. Esto es lo que me preocupa, mi amor. Todo el mundo escucha y nadie pregunta. ¿Por qué alfa-1? ¿Por qué selectivo alfa-1? ¿Por qué? Vamos, mamitas, estos medicamentos se actúan o se utilizaban antes para la presión. Son antihipertensivos. Porque todos estos bajan la presión. Y si tú le das a un viejo de 75 años y al día siguiente te vienen con la policía y te dicen: mi padre se ha caído y se ha roto la cadera, así que tú eres el culpable.
Por eso tienes que indicar el selectivo, que no actúa en la aorta ni en los grandes vasos. Y solo se debe dar por la noche, cuando se va a la cama, el paciente, porque bajan la presión. Ese es su mecanismo de acción. Y este es selectivo porque no baja la presión en la aorta ni en los grandes vasos. Por lo tanto, no ha de haber hipotensión de rebote. Venga. Hoy por hoy, esto es lo interesante. Aquellos que han condenado el uso del Viagra. El tadalafilo es uno de los medicamentos que está entrando no solo en el problema de la disfunción eréctil, sino que se ha visto definitivamente que tiene gran beneficio en la próstata, en la enfermedad de Peyronie, en muchas disfunciones vesicales. ¿Por qué? Porque desactiva al óxido nítrico. ¿Qué es el óxido nítrico? Vasodilatador potente. Normalmente hay óxido nitroso y todos estos convierten el óxido nitroso en óxido nítrico. Entonces el tadalafilo, por este es un mecanismo de acción, produce vasodilatación. ¿Y qué va a haber? Mayor llegada de... Entonces se está viendo que tiene ya hay, ¿no? En la Argentina hemos visto, hay tamsulosina con tadalafilo para el problema de la próstata. Disminuyes dos. No les quiero entrar mucho en detalle para ver cuáles son los problemas de la tamsulosina. Produce anorgasmia. Si se relaja todo, no sientes lo que eyaculas. Y tu eyaculación es lenta y no hay. Entonces, ¿quién experimenta el cambio desagradable? Es la pareja. Entonces, para evitar esto, le agregan no solo esto, sino que vasodilata también. Entonces, se está llegando a esto con un éxito espectacular. Seguramente en los próximos días ya igual aquí van a empezar a darlo. Los inhibidores de las 5-alfa reductasa, el dutasteride tiene un efecto bloqueante 1 y 2. Y los alfa bloqueantes, los selectivos alfa 1, como les había dicho, es la tamsulosina. Selectivo, por eso se utiliza, porque no baja la presión, pero por seguridad hay que darles en la noche. Si es gente joven, gente robusta, gente que se vale por sí mismo, pueden darle en la tarde o en la mañana. Pero a gente anciana que ya depende de un tercer pie, que es el bastón, entonces mucho cuidado, solamente en la cama. Este es tratamiento combinado. Los tratamientos combinados, no son inhibidores con los alfa bloqueantes. Deben saber, pero no vamos a tomar en cuenta, ni los vamos a preguntar en el examen, ya saben. Ahora, los antimuscarínicos, los del subtipo M3. Esto se utiliza para las vejigas hiperrefléxicas, para aquellos pacientes que tienen lesiones medulares altas y por lo tanto aquella vejiga es altamente, orinan 40, 50 veces en el día, igual en la noche. Entonces la sulfenacina es uno de los medicamentos que actúa muy bien a este nivel. Es un relajante muscular selectivo de la vejiga. Los alfa bloqueantes con todos estos, alfa-1, tamsulosina hoy en día en boga de 0,4 miligramos, igual, pueden dar combinados. Las indicaciones quirúrgicas, todo lo que se ha dicho es para que se entere, eso viene ya en medicaciones. Hay 2, 3, 4 productos que son lo mismo, unos actúan, unos no, combinan o no combinan, eso ya dependerá de la edad, de las características del paciente y de tu habilidad para saber combinar estas cuestiones. Pero el tratamiento quirúrgico tiene unas indicaciones relativas y unas indicaciones absolutas. Las relativas son el tamaño. Puedes tener una próstata de 200 gramos que no te obstruye, o puedes tener una bichuela de 30 gramos que te está produciendo una retención. Dependerá de la sintomatología que el paciente. Hay pacientes que vienen y dicen, no, me soluciono esto, levantarme 5 veces en la noche, una porquería. La edad del paciente es otra situación a considerar y fundamentalmente, en esto mucho cuidado, la preferencia del paciente. Aquí con mucho tino ustedes tienen que averiguar que si el paciente tiene una pareja joven, tiene segundas nupcias, quiere descendencia, no le vas a dar la tamsulosina que le va a producir anorgasmia, te va a decir que esto
Esto es una porquería, porque antes era artista y ahora cero. Entonces, mucho ha de depender de esto, de este juego, de esta combinación que tú tengas en tu charla con el paciente. Y que el paciente sea sincero y te dice, yo necesito un tratamiento porque tengo pareja joven, porque tengo tantos años, porque quiero hijos y todo esto. Entonces, aquí va el problema también. Por eso las incluimos dentro de las relativas. Pero hay otro grupo donde no hay nada más que hacer y hay que operar al paciente independiente de su estatus social, de su preferencia, de su todo. Es cuando este paciente está sangrando. Ya le has transfundido 1, 2 o 3 y no vas a esperar todo el año transfundiéndolo. Eso hay que operar. Aquel paciente que por esta obstrucción ha hecho una insuficiencia renal post-renal, obstructiva. Aquel paciente como esa diapositiva que tiene una litiasis que te va a producir un desastre en la vejiga. Aquel paciente que tiene infecciones recurrentes. La recurrencia es 4, 5, 6 veces al año, infección, tratamientos, tomar tabletas. O tanto estás repercutiendo la obstrucción que produce una dihidronefrosis en los riñones, como en este caso. Esto tienes que operar, tienes que desobstruir, no lo puedes tener con paciente, ¿no? O es que en cambio una atrofia renal por una falla renal crónica. Indicaciones y técnicas dependen del tamaño y la morfología. En esto vamos a diferir un poquito. No se olviden que nosotros tenemos hospital escuela, manejamos a los residentes, por lo tanto salimos del contexto y nos desviamos de las, ¿cómo se llaman? Las guías. Hay gente que los receta, pues sí, miramos, pero nosotros no podemos. Si están haciendo manos, si están en formación, ¿cómo vas a inculcar a un residente de que opere 100 gramos de próstata? Entonces, nuestro tope por enseñanza no es el absoluto, esto que es lo que entiendan, porque siempre hemos tenido divergencias. Van a venir otros que solo leen las guías y dicen, no, 300 gramos se opera. Sí, se opera, pero estamos en formación, no vamos a dar malos ejemplos ni les vamos a someter a un grave error. Entonces, nuestro tope en el Hospital Viedma, Escuela de Residentes, es 60 gramos. Hasta 60 gramos van a resección transuretral de próstata, que es el gold standard, definitivo. En los Estados Unidos 7-1 es, o digo 7-3. 70% van por resección y 30% abiertas. Para nosotros, mayores de 60, 70 gramos, 80, 100, van a prostatectomía retropúbica mínima. A mucha gente no le gusta porque es difícil, es la más complicada. Porque les vuelvo a decir, son cirugías que sangran, porque no hay arteria prostática que ligar, es un ramillete de arterias, todas subsidiarias. O la prostatectomía transvesical, que muy poco hacemos en aquellas próstatas muy grandes, que tienen sus nombres, de un francés, de un americano o un chino que le ha hecho la prostatectomía perineal. Aquí falta la prostatectomía radical, que más les va a explicar el día lunes, son para cánceres las radicales. Esto es para que tengan una idea somera de cómo es una resección de próstata. Está llena la próstata, empiezas a resecar todo el adenoma, ya estás limpiando aquí y esto es el resultado. Hagan de cuenta que es una naranja. Sacas la pulpa, pero no puedes sacar la cápsula, porque es lo que hace puente entre la vejiga y la uretra, y por allá orinas. Y si perforas esto, ahí es el gran problema, si perforas la cápsula, porque se pasa el agua. Lamentablemente en Cochabamba solo resecamos con agua tridestilada y esterilizada. ¿Y qué es el agua? Una solución hipotónica. El suero fisiológico es isotónico, 0,9% de Sahara. Entonces, ¿qué va a hacer si pasa el torrente circulatorio? Se va a absorber, va a ir al intravascular y va a empezar a romper todos los glóbulos rojos, porque es una solución hipotónica, le chupa. Y te va a producir una metemoglobinuria, una insuficiencia renal aguda. Y si no lo dializas, ese paciente se muere.
Es lo que se llama, van a leer, intoxicación hídrica en esta cirugía. Hay otras cuestiones que deben saber como corolario de todas estas cuestiones. Es la ablación con láser. El láser es un haz de luz que evapora. El único inconveniente de esto es que no tienes material para analizar. Igual es el plasma, que antes lo hacíamos nosotros porque teníamos el material. Es interesante y hasta divertido, ¿no? Hacer. También tienen sus problemas. Quemas mucho y te produce una cicatriz y una esclerosis de Dios Padre. Entonces es bueno que sepan que existen también en el medio estas cuestiones. Láser lo tienen las clínicas y antes teníamos, lo hemos desechado porque nunca más hemos tenido los supuestos, por supuesto. Y creo que Nivel tiene esta cuestión. Todo es cuestión de precios. Es permiso de comercial. Pero hay las prótesis extensibles, los famosos stents, los mismos, la misma situación que ponen en el corazón los vasculares. Hay una estenosis de una de las arterias y ponen el stent y abre. Es lo mismo. Ahí está el stent. Colocas, es un tubito, lo expandes y se abre. Orina un mejor. Ahora hay que ver los resultados después de 5 años o cuando vas a operarlo de verdad a este. Otra situación, si es hombre joven y tiene periodos de prostatitis, ¿qué haces? Si los resecas de próstata, el problema fundamental, esto es lo que se me estaba yendo, es la eyaculación retrógrada. Es un juego de presiones, háganse la idea. Normalmente uno está por la próstata unida y el conducto eyaculador está abajo. Creo que tienes una diapositiva, por favor, para que se entienda bien esto. Ya, me sirve. Aquí, a este nivel está el conducto eyaculador. Si tienes la próstata que está tapando, tienes el esfínter interno que es el cuello de la vejiga, y tienes por detrás el bulbo cavernoso, que es un músculo que comprime la uretra membranosa y el semen sale con vehemencia, con fuerza. Ese es el mecanismo natural de la eyaculación. Pero si esto queda así después de una operación, aquel músculo va a comprimir la uretra y ¿dónde va a ir el semen? A la vejiga. Es un juego de presiones elemental, por lo tanto, descendencia cero. En la primera micción lo eliminan todo el semen. La termoterapia. En estos jóvenes lo único que se hace para evitar esto es hacer un corte aquí y un corte abajo. Eso es la prostatotomía. Descomprime, si quiere, drena el problema prostático. La termoterapia transuretral es a base de calor, la ablación con agujas que se pinchan, inyectan nitrógeno líquido, en fin, y la dilatación con alta presión. Los que leen, ustedes que son diestros para navegar en internet, van a hablar mucho de estos en las propagandas donde dice usted va al consultorio y sale caminando después de su operación de próstata. Agarran, tienes tu equipo de ecografía en tu consultorio, instalas el balón, inflas el nitrógeno líquido y listo. Lo congela y después lo vas meando poco a poco tu próstata. ¿Hasta qué punto será esto factible? La verdad es que nosotros, por lo menos aquí no tenemos ninguna experiencia, por ser caro, costoso, necesita muchas cuestiones. La siguiente, ¿qué complicaciones tienen las cirugías de próstata? Las inmediatas, puede haber una muerte súbita en la mesa. No se olviden que el que se opera de próstata es paciente añoso de la tercera edad y con un montón de comorbilidades. Hipertenso, diabético, EPOC, en fin, insuficiencia venosa, todas estas cuestiones. Lo que les acabo de decir, que lo complicado de estas cirugías resulta ser una hemorragia a veces imposible, un infarto de miocardio por estas subidas y bajadas de presión que tienen, o en cambio un tromboembolismo pulmonar. Primero hacen una trombosis venosa profunda, migra esto y se instala y te ocasiona el desastre. Entonces, las mediatas es una neumonía, no se olviden que son pacientes y con la operación están quietos.
O si, como en nuestro medio, pues se contagiaron de una neumonía intrahospitalaria y ahí tienes. Una neumonía basal por hipostasia, no se mueven, no respiran, de ahí que al día siguiente mismo estos hay que levantarlos y hay que hacer fisioterapia respiratoria, hay que ver todo el problema de tromboembolismo, venda elástica, movilización activa y todo aquello. Y en la presencia de la sonda, lo que les decía, o la cistoscopía, has llevado los gérmenes. No se olviden que el tercio distal de la uretra masculina y femenina es altamente séptica. Has llevado las bacterias aquí y se han instalado por vías retrógradas a nivel del epididimio. La epididimitis ayuda a una complicación tremendamente desagradable para el paciente porque no solo se hincha, no solo hay fiebre, sino también dolor intenso. Y las complicaciones tardías, incontinencia, el paciente que te has apegado mucho al esfínter o se ha debilitado el esfínter o terminan de no haber esta coordinación cerebro-vejiga, ¿no? Donde les orine, corte y ellos están cortando con su mano. Entonces es todo un juego. Quisiera que lean un manual que tienen los americanos para los residentes de último año, donde explican muy bien esto. El 80% no son incontinencias totales, sino esta de incoordinación por la edad. Bueno, será que ellos tienen más Alzheimer que nosotros, ¿no? La estenosis de uretra por la presencia de la sonda. Siempre tienen que ir a romper la S itálica y volverla en una C, porque son lugares de decúbito que hace la sonda. En el mejor de los casos están de 5 a 7 días con sonda y eso nada más. Entonces esto, infección, mal hábito y todos aquellos, es una serie de cuestiones que entran y el resultado final es una estenosis. Y a través de que les decía esto, tanto quemar cuando sangra, llevan a la larga a una esclerosis de cuello vesical y esto hay que solucionar otra vez operando. Preguntas si la tienen. ¿Ha estado tan claro o no se ha entendido nada?